gente al que ya conociese la herramienta, pues propusimos hacer este taller avanzado en el que estamos hoy. Como ha comentado Cristina, hoy me acompaña mi compañero Carlos Fernández Moriano, es un compañero también del área que también participa en la elaboración de BotPlus. Vamos a tener un taller aproximadamente de una duración, vamos a intentar que no se alargue más de 1 hora y media, en el cual, pues como el pasado taller, vamos a contar una serie de contenidos y vamos a ir preparando una serie de casos prácticos en paralelo para que conozcáis las diferentes funcionalidades que podéis utilizar en BotPlus y que os puede servir para vuestro desarrollo profesional. El vídeo lo está grabando la gente del colegio, por lo tanto en cualquier momento podéis visualizarlo. En cualquier momento también a través del chat nos podéis hacer cualquier tipo de consulta. De vez en cuando, o sea, en función de los temas que vayamos tratando, pues iremos haciendo paradas, de forma que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aprovechamos, le contestamos en ese momento, o posteriormente al final del taller, pues podemos responder las consultas que se os planteen. Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a compartir la pantalla con la presentación. A ver si no me equivoco. Vale. Bueno, igual que el otro día, os he traído un usuario y contraseña por si en algún momento cualquier persona quiere seguir a través de un dispositivo móvil, una tablet u otro portátil, el taller. Es este taller Cofalencia, taller 21. Para los que nos vayáis a ver luego el vídeo que se está grabando, pues igualmente podéis tener acceso a esta usuario y contraseña, va a estar activa durante varios días. Recapitulando un poco lo que vimos en el taller del día 2 de marzo, os comentamos que estuvimos revisando los distintos buscadores que hay de BotPlus. El buscador general, por nombre o código nacional, que me permite encontrar bien medicamentos, bien productos de parafarmacia o bien enfermedades. También estuvimos viendo el buscador de composición, con el cual podíamos buscar medicamentos o productos de parafarmacia con una composición determinada y con la funcionalidad de, por ejemplo, eliminar ciertos excipientes como puede ser la lactosa, el gluten. Vimos cómo buscar interacciones, cómo buscar medicamentos por la descripción física de la forma farmacéutica, si era un comprimido redondo, un comprimido rosa, una cápsula verde y azul. Y estuvimos viendo también cómo buscar medicamentos extranjeros. De igual manera, estuvimos revisando un poco los contenidos generales de BotPlus a nivel de medicamentos. Tanto la información farmacológica como más la información más administrativa, especialmente las condiciones de dispensación y de financiación de los medicamentos. Y luego también revisamos un poquito funcionalidades de especial interés en la farmacia comunitaria, como puede ser la forma de buscar una sustitución de un medicamento, de una receta, pues cómo puedo buscar un medicamento equivalente, tanto dentro del sistema, esto que hablamos de la sustitución, como fuera del sistema, medicamentos que tuvieran la misma composición. Y estuvimos revisando también las particularidades autonómicas a nivel de Comunidad Valenciana que recoge la administración, las agrupaciones homogéneas de medicamentos, productos sanitarios, la información sobre financiación restringida para personas con disfunción eréctil en el caso de los medicamentos del grupo de Sildenafil o Viagra y compañía. Hoy vamos a empezar repasando un poquito, más que cómo buscar información, quería empezar un poquito hablando de interpretación de la información, que suele generar bastantes consultas a nivel de farmacia. El otro día estuvimos viendo cómo reconocer si un medicamento estaba financiado o no. Si os acordáis, cuando estamos viendo si un medicamento está financiado, nos tenemos que centrar en el espacio aquí donde pone datos farmacéuticos nacionales, en el espacio inferior, y ahí os aparece, no sé si llegáis a ver el puntero, creo que no. El puntero no lo vemos, no. Un momentito, ahora sí. Ahora perfecto, sí, ahora, gracias. ¿verdad? Sí. Perfecto, bien. Mirad, en esta parte de datos farmacéuticos nacionales tenemos un dato que es este que pone aquí, INSNS, que es incluida la oferta del sistema,
Esto traducido significa que este medicamento está financiado. Hoy vamos a ver otra, aparte de estas condiciones de facturación, condiciones también de dispensación, que es otra de las preguntas que muchas veces nos hacéis, sobre todo con unos medicamentos muy concretos que luego veremos. Es, ¿lo puedo dispensar en la farmacia o no? Bien. Toda esta información, como os digo, de características de dispensación y de facturación, las tenemos incluidas en este bloque importantísimo que llamamos datos farmacéuticos, que pueden ser de ámbito nacional, como estos que veis aquí, o ciertas particularidades de la Comunidad Valenciana, como los que veíamos para disfunción eréctil. Bien, en este caso, este ibuprofeno, dentro de los datos que aparecen de este medicamento, ahí os los amplío, vemos que aparece por un lado el INS, incluido en la oferta, y aparece otro dato importante que es receta médica. Es un medicamento que se puede dispensar en la farmacia, obligatoria presentar la receta médica y está financiado. Estos datos farmacéuticos, os voy a enseñar algunos de los que tenemos, son informaciones que codificamos en el consejo que asignamos a los medicamentos y que van a establecer características de dispensación y de facturación, como os digo. En primer lugar, por ejemplo, tenemos 3 relativos a las características hospitalarias. ¿Dónde puedo dispensar un medicamento? Por ejemplo, tenemos los medicamentos que van marcados con el dato H, son medicamentos de uso hospitalario, y tenemos los medicamentos que van marcados con DH, son los de dispensación de diagnóstico hospitalario. Estos no son dispensables por la farmacia comunitaria y estos sí los puede dispensar la farmacia comunitaria. Y luego tenemos un caso concreto que son estos DISC, que son los medicamentos que llaman de forma un poco incorrecta medicamentos de diagnóstico hospitalario sin cupón precinto. Bueno, ¿son de diagnóstico hospitalario o no? Son medicamentos que están financiados solo a nivel de hospital, pero la farmacia los puede dispensar. Luego vamos a ver un caso. Tenemos datos también que, aparte de estas características de dónde puedo dispensarlo, pues que hacen referencia a las propias particularidades de la dispensación. Pues, por ejemplo, si un medicamento es un estupefaciente, si es un psicotropo, como este dato P, si requiere receta, como el dato R, si es un medicamento sin receta, el dato MSR. El nuevo que hemos incluido, por ejemplo, para los medicamentos que en Nomenclator quedan incluidos en una de las guías de indicación enfermera, pues hemos creado un dato para identificar cuáles son, que son los RGE. Los RGE son medicamentos con receta que están incluidos en una de estas guías de indicación y que, por tanto, si a mí me llevo una guía de indicación, pues este medicamento podría dispensarlo y facturarlo con cargo al sistema. Tenemos más, por ejemplo, lo que veíamos, el INS, el de financiado, el MFBA, que es este que os comentaba, de incluido la disfunción eréctil para lesionados medulares, propio de la Comunidad Valenciana. Tenemos diferentes aspectos para identificar cuándo un medicamento está excluido, son los datos sexo. Y luego tenemos una serie de datos relativos al régimen de aportación del medicamento. Bueno, un medicamento está financiado, pero aparte, por ejemplo, puede tener este dato que veis aquí, que es AR. Todos los medicamentos que llevan AR, en esa sección de datos farmacéuticos, son de aportación reducida. Tenemos otros, por ejemplo, CPD, también importante. Medicamentos que requieren visado de inspección. Bueno, vamos a ver distintos casos de medicamentos y os planteo una serie de preguntas. En primer lugar, ante este medicamento, el Adopor de 0,5 miligramos, 30 cápsulas, lo primero que me planteo es si yo puedo dispensar este medicamento en la farmacia. En segundo lugar, vale, lo dispenso, ¿puedo facturarlo? Y en caso de que pueda facturarlo, ¿en qué condiciones de facturación tiene? Pues mirad, buscaríamos el Adoport a través del buscador de BotPlus y nos vamos a sus datos farmacéuticos. Aquí los tenemos. Los vemos ampliados. Entonces, el primer dato que vemos es DH. Es un medicamento de diagnóstico hospitalario. Estos medicamentos de diagnóstico hospitalario son dispensables por la farmacia. Tiene un dato también que pone R receta. Por lo tanto, lo puedo dispensar siempre y cuando se me presente la receta médica. Para saber si un medicamento está financiado, nos fijamos en estos datos. El medicamento tiene el dato de INSNS, incluido en la oferta. Significa que este medicamento es facturable por parte de las farmacias. Está financiado. ¿Con qué condiciones? Pues mirad, el medicamento es de aportación reducida, el paciente solo paga el 10% y es un medicamento que para que lo pueda dispensar con cargo al sistema me tienen que presentar el visado de inspección. Aquí os lo resumo todo. ¿Dispensable en farmacia comunitaria? Sí,
siempre que me presenten la receta. ¿Es facturable? Pues es facturable porque tiene el dato ENS. ¿Y cómo? Pues con aportación reducida y visado. Toda esta información del visado, del financiado, esto es lo que os comentaba en el taller anterior, toda esta información procede del nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, estos son los datos que posteriormente la Consejería, en este caso la Consellería de la Comunidad Valenciana, os va a facturar con esta información, que aparece en el nomenclátor y que por tanto aparece en VotPlus. Otro ejemplo, ¿puedo dispensar el medicamento Adempas 1 miligramo 42 comprimidos? ¿Lo puedo facturar? ¿Qué condiciones? Pues aquí tenemos Adempas, que es Riociguat, y al entrar en sus datos farmacéuticos veo que el medicamento en primer lugar es de receta médica, perfecto, ¿vale? Pero mirad, es hospitalario. No es diagnóstico hospitalario, es uso hospitalario. Por lo tanto, este medicamento no lo puedo dispensar en farmacia comunitaria y, por tanto, no es facturable en farmacia comunitaria. Y tenemos un caso que suele causar, como os digo, muchas preguntas. Os pongo aquí el ejemplo, que es Arboni, 90 miligramos, 40 miligramos, 28 comprimidos. Es un medicamento de estos para hepatitis C. ¿Lo puedo dispensar? ¿Lo puedo facturar? Pues mirad. Muchas veces el farmacéutico se fija en este estado de nomenclátor. Yo no sé por qué os fijáis tanto en este dato. Este estado de nomenclátor simplemente identifica las condiciones de facturación en el periodo de facturación del medicamento por parte del Ministerio. Pero no es un dato que a vosotros os tenga que servir para hacer ninguna interpretación. ¿Qué datos tiene este medicamento? Pues mirad. En primer lugar es diagnóstico hospitalario. Perfecto. Es de receta médica. Muy bien. Y luego tiene este dato DISC. ¿Esto cómo lo traducimos? Pues de la siguiente manera. ¿Es dispensable en farmacia comunitaria? Sí, podemos dispensar este medicamento sin ningún problema en la farmacia comunitaria. ¿Lo puedo facturar? No, porque como indica en este dato de aquí, no tiene cupón precinto. Es decir, el medicamento no tiene ningún cupón precinto drepado que yo pueda quitar de la caja y pegar a la receta. Por lo tanto, son dispensables por la farmacia porque son de diagnóstico hospitalario, pero sin embargo no lo puedo dispensar con cargo al sistema. Esta información que os he estado revisando en estos momentos está en el punto 3.6 del Real Decreto 1/2015, la Ley de Garantías. En este punto me indica que la custodia, conservación, dispensación de los medicamentos corresponde exclusivamente a las farmacias comunitarias y que luego también tienen la competencia de dispensar medicamentos, los servicios de farmacia, en dos situaciones. Medicamentos que pueden dispensar las farmacias, pero en este caso para pacientes ingresados, es decir, un ibuprofeno lo puede dispensar la farmacia exclusivamente, pero para una persona que está ingresada, pues el ibuprofeno también lo puede dispensar, por así decir, lo puede mandar a planta la farmacia hospitalaria. Y luego también, esto sí es exclusivo, los servicios de farmacia tienen la competencia exclusiva para dispensar los medicamentos que, como aquí indica la ley, requieren una particular vigilancia, en base a la calificación que ha otorgado la agencia. La agencia es la que determina dónde se dispensan los medicamentos. Los medicamentos que la agencia determina que son de uso hospitalario, Hs, como indica en este punto, solo pueden ser dispensados por farmacia hospitalaria. El resto de medicamentos, los DH o los medicamentos normales, los puede dispensar la farmacia. Y luego hay un tercer punto en la ley, que es el último que añadieron, que indica que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, los servicios de farmacia hospitalaria podrán también dispensar los medicamentos en los cuales el Ministerio de Sanidad acuerde establecer reservas singulares, que son estos medicamentos que estábamos viendo, los DISC, estos medicamentos sin cupón precinto. Esto quiere decir que la farmacia los puede dispensar, pero que para el ámbito del Sistema Nacional de Salud, es decir, con cargo al sistema, solo los puede dispensar la farmacia hospitalaria. Os digo, esta suele ser bastante habitual esta duda. Entonces, cualquier medicamento de estos, que como veréis además, tipo Arboni, pues son medicamentos enormemente caros, la farmacia los puede dispensar, pero el paciente me tiene que pagar íntegramente el coste del medicamento. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. De momento en el chat no nos han comentado nada, Iván. No tenemos nada todavía. Perfecto. Pues nada, seguimos entonces.
¿Seguís viendo la presentación? Sí. Vale. A ver si la he quitado por cualquier cosa. No, se ve perfecta, no te preocupes. Vale, pues una vez que hemos visto todo lo que es la información de financiación, de dispensación de los medicamentos, otra parte importante es conocer los precios, o sea, cuáles son los precios de los medicamentos y productos de parafarmacia que tengo que aplicar cuando realizo una dispensación desde mi farmacia. Y aquí entro en primer lugar en una serie de aspectos. En el Real Decreto 177/2014, este Real Decreto es el que establecía el sistema de precios de referencia, el sistema de agrupaciones, precios menores y precios más bajos, y además establecía determinados sistemas de información. Bueno, pues dentro de estos sistemas de información, en su capítulo 4, habla del nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica, que es este fichero que todos habéis oído hablar de él, en el cual el Ministerio lo publica mensualmente y dentro de ese nomenclátor establece las condiciones de dispensación y de financiación de los medicamentos cuando se dispensen con cargo al sistema. En este artículo se define este nomenclátor y os he marcado en amarillo una serie de cositas que me parecen de especial interés. En primer lugar, que la información recogida en este nomenclátor prevalece sobre cualquier otra fuente de información, tanto pública como privada, incluyendo VozPlus, incluyendo listados de cooperativas e incluso incluyendo BOE. Es decir, en ocasiones hemos, sobre todo cuando han aplicado órdenes de precios de referencia, en las órdenes de precios de referencia en ocasiones han aparecido precios que luego finalmente no se han incluido en nomenclátor. Bueno, pues estos precios, a pesar de que aparezcan en BOE, no tienen preferencias sobre los que aparecen en nomenclátor. Al final lo que tenemos que aplicar es nomenclátor. Estamos hablando de que esto es un Real Decreto. Tiene preferencias sobre la orden ministerial. El Real Decreto nos está diciendo que el nomenclátor prácticamente es la Biblia con la cual nos estamos manejando en el ámbito del sistema. Y otra cosa importante que nos dice es que la dispensación y la facturación de las recetas médicas y órdenes de dispensación se efectuará de acuerdo a las condiciones y precios recogidos en el nomenclátor. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? VozPlus, como os comenté en el curso anterior, recoge de forma íntegra todos los precios de los medicamentos financiados con cargo al sistema. Si un medicamento está financiado, su precio queda recogido en nomenclátor y cuando está recogido en nomenclátor automáticamente lo colocamos en VozPlus. El nomenclátor, cuando nos lo manda el Ministerio, junto al nomenclátor nos envía un documento en el cual nos incluye este parrafito que veis aquí, que la información relativa a los precios de los medicamentos no financiados, no incluidos en la prestación, es meramente informativa. Es decir, el Ministerio dentro del nomenclátor incluye precios de medicamentos financiados, que son oficiales, y precios de medicamentos no financiados, que los incluye a título informativo. De hecho, se los da el Consejo mensualmente al Ministerio para que los cargue en el nomenclátor, ¿vale? Por tanto, tenemos dos precios, oficiales y estos informativos. Volviendo a la ley de garantías, una de las infracciones que se recogen, y es una infracción grave, es que la farmacia, la distribución o los laboratorios no ajusten los precios de los medicamentos a lo determinado por la administración. Es decir, que si yo dispenso un medicamento a un precio diferente al oficial, estoy cometiendo una falta grave. Y no tengo que recordaros que aquí están las sanciones de las faltas graves. Una dispensación de una receta a un precio no oficial me puede suponer la broma desde 30.000 euros para arriba. Entonces, os lo digo porque en muchas ocasiones os vienen precios que cargáis de cooperativas y que no coinciden con los de VozPlus. Vuestros programas de gestión os permiten modificar los precios. Me parece bien que os lo permitan, cada uno en su casa es libre de hacer lo que quiera, pero tenemos que conocer el resultado de nuestros actos. Es decir, si un medicamento tiene un precio oficial, ese precio oficial lo marca el Ministerio. Si nosotros aplicamos otro precio diferente, pues estamos cometiendo una infracción. En VozPlus incluimos los siguientes precios. Incluimos precios que vienen recogidos en el nomenclátor del Ministerio. Precio de facturación, tanto de medicamentos como de efectos accesorios, como de dietoterapéuticos. Esto viene en un nomenclátor paralelo que del Ministerio. Precios de referencias, precios menores y más bajos de agrupaciones homogéneas y precios notificados. Todos estos precios que veis aquí son oficiales y los que tienen valor, vigor, son los que están en nomenclátor.
Aparte de estos precios incluimos otros que nos traslada la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, el precio menor ajustado, y en VozPlus también incluimos precios libres, medicamentos no financiados que tienen precio libre y que esta información nos la traslada el laboratorio. De todos estos precios, los únicos no oficiales y que por tanto podríais tocar libremente son los precios de los laboratorios, los PVLs los precios de medicamentos no financiados. VozPlus no va a recoger ni precios de medicamentos veterinarios ni precios de productos de parafarmacia no financiados, porque son productos de venta libre. No es que tengan precio libre como los publicitarios. Estos medicamentos, cada farmacéutico puede cobrar lo que le parezca, en función del porcentaje que quiera sacar al mismo. Aquí tenemos un medicamento, ibuprofeno Cinfa. Como veis, este medicamento está financiado. Y este es su precio de facturación. Este es el precio al cual yo tengo que dispensar este medicamento con cargo al sistema. Y es el precio al cual tengo que cobrar el medicamento a mi paciente. Este precio, si os fijáis, va a coincidir con el PVP-IVA. Perfecto. Tiene un precio de referencia, tiene un precio menor y más bajo, todos estos recogidos del nomenclator, y en el caso de Comunidad Valenciana tiene un precio menor ajustado que, como os digo, nos da la Consellería. Aquí tenemos un medicamento no financiado. Pues aquí tenemos el precio, PVP-IVA, es un precio libre, el laboratorio puede cambiarlo en cualquier momento, pero todas las farmacias tienen que cobrar el mismo precio. Como os fijáis, pues no tiene precio de facturación, ni precio de referencia, ni precio menor. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es un medicamento que está excluido, pero presenta indicaciones financiadas. Estos medicamentos normalmente tienen lo que llaman precio notificado. Es un precio fuera del sistema, pero es un precio oficial. Y tienen otro precio que es el de facturación. Si a mí me llega una receta financiada con un cargo al sistema, el precio a aplicar sería 2,5, el precio de facturación. Esta receta lo único que tenemos que tener la precaución que venga avisada. Una receta fuera del sistema tendría que cobrarlo a 3,67. También tiene precio de referencia, precio más bajo, precio menos ajustado. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y va a hablar Carlos ahora sobre el tema de pues una serie de buscadores que pueden ser de interés. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos Fernández y bueno, con el fin de hacer un poquito más amena la presentación a estas horas, vamos a ir cambiando de voz cada poco para que podáis seguir la presentación. Y después de la explicación que os ha hecho Iván sobre información de carácter administrativo, que es de uso diario al final en la farmacia comunitaria para dispensación y facturación, vamos a hablar ahora de una información siguiendo en medicamentos de uso humano, porque luego vamos a ver los otros dos cajones de información que incluye VozPlus, que son medicamentos de uso veterinario y productos de parafarmacia. Vamos a seguir con medicamentos de uso humano, como digo, pero ahora en una información de índole más farmacológica que lo que hemos visto hasta ahora. Y un ejemplo de ello es la identificación de reacciones adversas a la medicación. Esta información se puede visualizar de diferentes modos en VozPlus, pero el lugar central donde se recoge todo es dentro del epígrafe de descripción, que ya veíais el otro día que hay en todas las fichas de los medicamentos, pues hay un epígrafe específico de reacciones adversas. Toda esta información no nos la inventamos, sino que procede también de fuentes oficiales, en este caso procede de la ficha técnica del medicamento, que si no recuerdo mal es el punto 4.8 de la ficha del medicamento, que recoge todas las reacciones adversas. Y bueno, esta información va cambiando, nosotros procuramos que esté lo más actualizada posible. Y bueno, por ejemplo, esto ha estado muy comentado y ha llenado muchas horas de prensa audiovisual escrita estas últimas semanas con motivo de las famosas ya farmacovigilancia de las vacunas frente a la COVID. Y bueno, pues por ejemplo ya en este epígrafe de las reacciones adversas ya se recoge esa modificación que ha habido en ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca con la posible riesgo muy poco frecuente de trombosis. Bueno, ahí veis que todas esas enfermedades vienen recogidas entre corchetes y en mayúsculas
lo cual quiere decir que son enfermedades o reacciones adversas que están codificadas. Todo ello se recoge en la parte de abajo de esta pestaña de descripción, que son todas las reacciones adversas que se relacionan con ese mConcor, ¿no? Que es el medicamento que estamos consultando. El hecho de que esté codificada esta información lo que nos permite es hacer una búsqueda posterior. Si clicáramos en cualquiera de esas patologías que ocurren como reacción adversa a la medicación, iríamos a la ficha de la propia enfermedad, que ya veíais el otro día, y desde ahí podemos hacer una búsqueda o sacar un listado de los medicamentos y o principios activos que producen esa patología como reacción adversa. Ahí veis que podemos sacar todos los medicamentos que se relacionan con esa enfermedad y que la provocan como reacción adversa, ¿no? O que esa información viene codificada en la ficha técnica de esos medicamentos como posible reacción adversa. Bueno, esa es una vía de consulta de esta información. Bueno, ahí veríais el listado, es un ejemplo del listado que sacaríamos de todos los medicamentos que pueden producir ese aumento de transaminasas como reacción adversa. Estos listados, como todos los que se sacan en BotPlus, son exportables a un fichero Excel y también imprimibles, en el caso de que nos interese. Y como os decía, la ventaja de que toda esa información esté codificada informáticamente es que luego podemos acceder a un buscador o generar un buscador de este tipo de informaciones que nos permita acceder a ello o especificar una búsqueda más directa. En este caso hemos generado en la última actualización de BotPlus del año pasado, un buscador que nos permite encontrar todas las patologías relacionadas con medicamentos. Ahí veis que se accede a él mediante el menú bot de la pantalla de inicio arriba a la izquierda, medicamentos de uso humano y patologías relacionadas con medicamentos. Si abrimos ese buscador, tenemos la opción de seleccionar aquellas patologías que sospechamos que pueden ser reacción adversa a un determinado medicamento y luego lo podemos cruzar con la información o con los principios activos o medicamentos que pueda estar tomando un paciente, dejando marcada la opción reacciones adversas porque nos permitiría otro tipo de relaciones con la patología. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, si hacemos este caso práctico que podría darse en una farmacia de una paciente que en tratamiento con mConcor 10 miligramos nos pregunta por la aparición de diarrea, mareo y tos en los últimos días. Y sobre todo pregunta si podría deberse estos síntomas a su medicación. Bien, pues a través de ese buscador podemos acceder a explotar esta información codificada, de modo que añadiríamos en el recuadro de patologías aquellas reacciones adversas que la paciente refiere, diarrea, mareo y tos, y los medicamentos en los que está en tratamiento, mConcor y Sinalar. Completados estos campos, clicaríamos en buscar y tenemos ahí esa relación que tenemos codificada de que es el mConcor, este medicamento antihipertensivo, que si no recuerdo mal es un bisoprolol, que como reacción adversa provoca diarrea y mareo. Por tanto, ya podríamos achacar esos dos síntomas que refiere la paciente a esta medicación. Siempre una posible relación causal, nunca podemos estar seguros, pero bueno. También hablaba de tos, pero bueno, en este caso la tos no se produce o no está descrita como posible reacción adversa a los medicamentos que está tomando. De manera que ya podemos orientar sobre lo que está ocurriendo. Pasando también a otra información de carácter administrativo y oficial también que publica la agencia periódicamente. Bueno, ahí veríamos la información sobre alertas de calidad de medicamentos. Esta información es accesible a través de las fichas de los distintos medicamentos. Como veremos, generamos una pestaña específica en esas fichas de los medicamentos con toda la información y también, al estar codificada, vamos a ver que también hay la opción de acceder a ella mediante un buscador específico. Por ejemplo, ante un caso práctico en el cual nos informan o hemos oído que existe una alerta en relación a ciertos lotes del medicamento solinitrina 0,8 miligramos, nos han dicho que deben de ser retirados del mercado. Entonces tenemos que conocer o queremos averiguar si tenemos en la farmacia algún lote de los cuales se ven afectados. Vemos esta imagen, la hemos puesto porque bueno, todos los medicamentos que se ven afectados por alerta de calidad oficialmente publicado por la agencia van a tener esta capa inicial cuando accedemos a ellos que nos advierte ya que el medicamento pues, tiene una alerta
está relacionado con una alerta de la agencia y que tiene lotes retirados por la misma. De modo que, bueno, esta capa actualmente aparece en todos los medicamentos que tienen o han tenido una alerta de calidad. Vamos a perfilar esto de modo que pues esta alerta nos aparezca o nos advierta de este modo esta capa inicial en aquellos medicamentos que han tenido una alerta con cierto criterio de temporalidad, es decir, más cercano a la fecha actual, porque tampoco nos aporta mucha información conocer qué medicamentos tuvieron una alerta hace un par de años, ya que casi con total seguridad los lotes ya han sido retirados o inmovilizados en su caso. Bueno, como os decía, a efectos prácticos, ¿cómo se identifican estos medicamentos? Pues todos tienen un iconito, ahí veis arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, de la pantalla, que tienen ese icono que es como una especie de código de barras en un triángulo de advertencia que se asocia directamente con la pestaña de alertas de calidad. En la ficha del medicamento tenemos la pestaña específica, como decía, en la cual pues, nosotros transponemos toda la información que ha publicado la agencia, desde el número de alerta, la fecha en la que se ha publicado esa alerta, la descripción y las observaciones o motivos que han dado lugar a esa alerta. En el campo de descripción se recoge normalmente qué recomienda hacer la agencia o qué medidas hay que tomar, ¿no? También veis codificada la información de los lotes que se ven afectadas por la citada alerta, igual que su fecha de caducidad. De modo que ya podríamos chequear si algún lote de ese medicamento que tenemos en la farmacia se ve afectado por la alerta. Además se relaciona con los documentos oficiales en PDF que ha publicado la agencia, luego veremos. Y bueno, esto es un poco lo que os decía. Y de nuevo, hay un buscador específico en BotPlus que nos permite acceder de forma más directa y más completa, ahora veremos, a esta información, ¿no? En este caso se ubica en el menú Bot de arriba a la izquierda de la pantalla de inicio, en listados, medicamentos de uso humano y con alertas de calidad. De ahí podemos sacar listados predefinidos. ¿En base a qué? En base a los siguientes campos que vemos. Podemos incluir, si sabemos en concreto qué código nacional es, incluso del nombre, principio activo o criterio ya más específico del número de lote, para ver si cierto número de lotes se ha visto afectado. También, por supuesto, criterio de fechas para definir en el tiempo cuando se publicaron las alertas. A modo de ejemplo, si quiero conocer los medicamentos con valsartán que han sufrido retiradas por alertas de calidad de ciertos lotes, bueno, hemos puesto valsartán porque fue esto, creo que fue en verano de 2018 cuando se publicaron todas estas alertas que afectaban a los medicamentos con valsartán como consecuencia de la presencia de impurezas por nitrosaminas. Y bueno, pues este es un buen ejemplo que vamos a ver que tiene un listado bastante amplio de medicamentos que se vieron en su momento afectados. De modo que entraríamos por ese listados, esa opción de listados, medicamentos de uso humano con alerta de calidad de lotes, y ahí tendríamos los distintos campos posibles a rellenar y seleccionaríamos en el desplegable de principio activo el principio activo valsartán. Tenemos pues, los 70 medicamentos que en su momento se vieron afectados por una alerta de calidad como consecuencia de lo que os decía. Y ahí veis, además en este listado sacaríamos la fecha en la que se publicaron y ahí veis a la derecha que nos da la opción de, clicando en ese iconito, acceder al PDF que publicó la agencia, ¿no? Que también se veía en la pestaña específica de alertas de calidad, pues también en los listados que sacamos a través de este buscador podríamos acceder a esos documentos para una mayor información en caso de que tuvierais que conocer más datos, etc. Y otra información similar, que bueno, no es de manejo diario, pero que se publica periódicamente por la agencia, es el de problemas de suministro de medicamentos. Y hablamos de problemas de suministro calificados como oficiales por parte de la agencia, aquellos que el laboratorio le ha comunicado a la agencia que va a cesar temporalmente el suministro y que por tanto así son publicados. Los laboratorios en principio tienen la obligación legal de avisar a la agencia del cese de ese suministro de un determinado medicamento, pero bueno, luego vamos a ver que para eso se creó CISMED, que no siempre es así, que hay ciertas deficiencias en este sistema, pero bueno, siempre nos tenemos que guiar por la información oficial que publica la agencia y es lo que se codifica en este sentido como problemas de suministro de medicamentos. Y ahí veis, por ejemplo, en este esomeprazol, en la ficha de este medicamento, que igual lo identificamos con en este caso una banderola roja,
que si pusiéramos el ratón sobre este icono nos describiría ahí qué significa, como ocurre con todos estos iconos que aparecen en la ficha del medicamento. Y lo que quiere decir esta bandera roja es que tiene problemas de suministro. De nuevo, se asocia directamente con una pestaña dentro de la ficha del medicamento, una pestaña donde se completa toda esa información sobre el problema de suministro. En esta pestaña específica lo que veríamos pues, es el carácter de activo o inactivo de ese problema de suministro, ya que en un mismo medicamento podría haber varios problemas de suministro a lo largo de su historia, algunos estarían inactivos, otros seguirían activos, o bueno, ahí veis el estado de ese problema de suministro. Igualmente la fecha prevista de inicio y fecha prevista de final de ese problema de suministro. Son fechas previstas porque bueno, no siempre son exactas. Y de nuevo las observaciones de la agencia. Aquí la agencia, a diferencia de las alertas de calidad, que prácticamente solo hay dos avisos, que es retirada de lotes o inmovilización de los mismos, en los problemas de suministro sí que hay más opciones. Pues bueno, por ejemplo, en este caso, el médico prescriptor deberá determinar la posibilidad de elegir otro tratamiento. Otro posible mensaje en este sentido es que se pueda, luego veremos el ejemplo, que se pueda solicitar esos medicamentos como medicación extranjera. Bueno, hay varios mensajes que lanza la agencia en este sentido y ahí están recogidos también en esta pestaña específica. De nuevo es una información que está codificada informáticamente y que nos permite acceder a ella a través de un buscador específico. Si accedemos de nuevo, aquí está prácticamente en la misma ubicación que el buscador de alertas de calidad, a través del menú bot de arriba a la izquierda, en la pantalla de inicio, listados medicamentos de uso humano con problemas de suministro. Ahí podemos listar todos los medicamentos que se ven afectados por estos problemas. Si nos pusiéramos el ejemplo de que yo quiero conocer todos los medicamentos con esomeprazol que tienen problema de suministro desde el 1 de febrero. Bueno, pues esto es lo que hemos completado en esta pantalla que veis. Seleccionaríamos del desplegable el principio activo esomeprazol y la fecha, el criterio temporal desde 1 del 2 del 21. Además, vemos que en este buscador hay más opciones de campos que podemos completar, por ejemplo, medicamentos no sustituibles, si el medicamento se puede obtener como medicación extranjera, como os decía, esos son mensajes de advertencia que tenemos codificados en BotPlus y que nos permiten explotar esta información. Incluso podríamos definir por laboratorio, pero bueno, para tener un ejemplo básico, esto es lo que hemos marcado, un esomeprazoles con problema de suministro desde febrero. Si yo le doy a buscar, ahí tendríamos los 12 medicamentos que se ven afectados por problemas de suministro que contienen esomeprazol. De nuevo vemos que en el listado que nos aparece de este buscador obtenemos más información que en otros listados o diferente, de fecha prevista de inicio, fecha prevista de final y la banderola que nos indica ese problema de suministro, igual que su laboratorio, etc. Como novedad para 2021 lo que vamos a hacer es incorporar o integrar la información de faltas de suministro que se obtiene por CISMED. Probablemente ya lo conoceréis, CISMED es el Centro de Información de Suministro de Medicamentos que impulsó y sigue impulsando el Consejo General y que bueno, ya tiene un número muy significativo de farmacias adscritas que aportan toda esta información y que permite tener un conocimiento a tiempo real de cómo se encuentra el suministro de los medicamentos en la farmacia comunitaria. A esta información podéis acceder más que a esta información, a toda la descripción de lo que es CISMED e incluso inscribiros en este servicio si no lo estáis. Podéis acceder a través de la página web de Portal Pharma y veis vía farmacéuticos y aquí lo tenéis, incidencias de suministro CISMED para una mayor información si a alguien le interesa y ahí incluso veréis la opción de registraros que es bastante sencilla y demás. ¿Para qué contamos esto? Bueno, porque la idea para 2021, que es algo inminente, la actualización de BotPlus, pues probablemente el próximo mes, ya se va a integrar la información procedente de CISMED, de modo que, además de tener la información de los problemas de suministro oficial de la agencia, se complementará con el estado de suministro actual de los medicamentos con la información derivada de este CISMED, ¿no? Lo que pretendemos mostrar es algo similar a lo que se muestra en la pantalla, es decir, intentaremos mostrar, también llevará su iconito de CISMED específico, veis que es complementario a lo de problemas de suministro que ya veíamos,
Y en la pestaña de CISMED pues mostraremos si el medicamento no ha tenido ninguna falta de suministro en las últimas semanas, en la semana anterior ni en la actual, con probablemente con un semaforito, con un código de colores de semáforo verde en este caso, que quiere decir que no hay ningún problema de suministro, es decir, que todos los pedidos que hagáis es altamente probable que os lleguen sin ningún problema a la farmacia. Un simbolito amarillo en el caso de que haya cierta falta de suministro, lo cual no quiere decir que no recibáis ningún envase en la farmacia, sino que a lo mejor en posibles pedidos de mayor tamaño, pues a lo mejor el suministro no es completo o ha habido ciertas incidencias en ese suministro, tanto en la semana anterior como en la actual, de la cual se tiene información. Y ahí veis, bueno, se pretende sacar una serie de gráficas para que podáis ver qué número de farmacias han informado sobre posibles faltas, etc. Y dejamos aquí un poco aparcada la información sobre medicamentos de uso humano, que es el gran cajón quizá de la información que hay en BotPlus, y pasamos ahora a el segundo cajón de información, que es el de medicamentos veterinarios. En medicamentos veterinarios, bueno, la información es bastante más reducida porque por la propia naturaleza de estos medicamentos y de la información oficial que también deriva de la agencia tiene un nomenclator también de medicamentos veterinarios e incluso tiene su propia página web, que encima, pues en este caso es Timavet para estos medicamentos. Y bueno, pues veis que la ficha de los medicamentos veterinarios son similares en aspecto a las que veíamos para medicamentos de uso humano, con ciertas limitaciones en la información que es propia de la idiosincrasia de la información que se dispone de estos medicamentos. Entonces ahí vemos una pestaña de datos generales también, a semejanza de lo que ya se veía para medicamentos de uso humano. Ahí tenemos tanto código nacional. Estos medicamentos tienen códigos nacionales un poquito diferentes, van desde el 570.000 hasta 600.000. A partir de 600.000 ya es medicamentos de uso humano. Bueno, ahí veis también la clasificación por grupos ATC, a semejanza de lo que veíamos para medicamentos de uso humano. 5 niveles y bueno, los códigos de ATC son un poquito diferentes en este caso. Igual, información sobre el laboratorio, forma farmacéutica, vía de administración. También tenemos codificados una serie de datos farmacéuticos, muchos menos que para los medicamentos de uso humano y que ya veíamos antes, de carácter administrativo en cuanto a dispensación y facturación. En este caso, bueno, pues sí que marcamos si son medicamentos, por ejemplo, que están sujetos a prescripción médica, prescripción veterinaria en este caso, caducidad, condiciones de conservación y caducidad, en este caso, por ejemplo, caducidad inferior a 5 años, y administración bajo control de veterinario. Ya veis que son normalmente menos numerosos y un poquito diferentes. Pero también, por ejemplo, vemos que la composición está también codificada, los principios activos de los medicamentos. Y tenemos una botonera a la derecha que es también muy similar a lo que se veía para medicamentos de uso humano, ¿no? Los distintos grupos ATC, la ficha del laboratorio y los 2 documentos oficiales que publica y actualiza la agencia, prospecto y ficha técnica. También hay algunos iconos informativos en la ficha arriba a la derecha, sobre todo relativos a condiciones de conservación tras apertura o similar. Ahí veis los periodos de los PAO, los periodos de conservación tras la apertura de los medicamentos, ¿no? Esto, en este caso era un medicamento para la pasteurelosis, un vial que por su condición de vial pues es de utilización inmediata. Si pusiéramos el ratón encima del icono nos describiría ese pictograma, ¿no? La segunda pestaña es la de descripción, igual, pero mucho más reducida también. Básicamente lo que completamos en la pestaña de descripción procedente de ficha técnica es la indicación de ese medicamento, obviamente lo fundamental, y sobre todo en qué especies, porque no todos los medicamentos autorizados para una indicación van a valer para su uso en todas las especies animales, sino que en el 100% de los casos está restringida a ciertas especies, ¿no? La siguiente pestaña especifica aún más cuáles son esas especies, ¿no? Ahí veis que en este medicamento concretamente solo se puede utilizar en ganado bovino, caprino y ovino. Y bueno, esta información que veis aquí también está codificada, como veremos luego, para poder
explotarla vía un buscador específico. La siguiente pestaña es la de tiempos de espera. Esto es bastante importante porque bueno, determina o define el tiempo que tiene que pasar desde la administración del medicamento hasta que se obtiene uno de esos productos, en este caso la carne o la leche del ganado bovino, ¿no? También hay una pestaña de información adicional, bueno, ya veíais, y la de advertencias, como os decía, pues bueno, ciertos mensajes que consideramos de información relevante para conocimiento del farmacéutico, periodo de caducidad, periodos de validez y también un mensaje que sí que es importante, que es el de medicamentos de notificación anual por SBAC, que a todos os sonará, que son los medicamentos que contienen antibióticos, y que nuestra intención es intentar progresar en este tipo de informaciones y en la que os lo ponemos a disposición y bueno, pues vía este mensaje vamos a explorar las posibilidades de que facilite a futuro la declaración que actualmente es un poquito tediosa, el proceso de declaración por SBAC es un poquito tedioso y a través de este mensaje y su explotación con los programas de gestión nos podría facilitar debido a que está aquí actualmente codificado en todos los medicamentos que lo requieren, podría facilitar esta declaración y esta notificación anual por SBAC, ¿no? Bueno, la idea es esa y a ver si a futuro podemos tener buenas noticias al respecto. Y bueno, pues siguiendo con los ejemplos anteriores, que todos tenían esta información accesible en las fichas de los medicamentos y luego además es explotable en un buscador, pues vamos a ver que también hay un buscador específico para este tipo de informaciones veterinarias. Por ejemplo, si quiero buscar un medicamento veterinario indicado en la rabia para perros. El virus de la rabia, además de a los perros, infecta o puede infectar a otros muchos animales y habrá medicamentos específicos para su uso en perros y habrá medicamentos específicos para su uso en otro tipo de animales, ¿no? Entonces, esta información también podríamos acceder vía la ficha de la enfermedad. La rabia, en este caso, hemos puesto entre paréntesis B para marcar que no se trata de rabia en humanos, sino que es a nivel de patología veterinaria. Y mediante esa ficha de la enfermedad, pues tenemos ese botón que también teníamos en medicamentos de uso humano que nos permite acceder al listado de medicamentos indicados en rabia. Y bueno, como os decía, también hay un buscador específico, MenuBot. Este MenuBot es muy recurrente para acceder a todos estos buscadores. En este caso, seleccionaríamos medicamentos veterinarios y el buscador especie indicación. De modo que si queríamos sacar medicamentos especialmente indicados en rabia para su uso en perros, seleccionaríamos del desplegable la especie de destino que queremos y en este buscador la patología, ¿no? Rabia, le daríamos a la lupita y no es la única opción que nos sale como patología veterinaria. Ahí la tenemos seleccionada. Clicaríamos en buscar y ahí tenemos todos los 30 medicamentos que actualmente están autorizados en la agencia y con indicación para su uso para el tratamiento de la rabia en perros. Y bueno, cerrando este cajón de medicamentos veterinarios, ya os voy a dejar otra vez con Iván para que os cuente el tercer cajón que también es muy relevante y que es el de productos de parafarmacia. Bueno, pues ya hemos visto entre el taller anterior y parte de este, hemos visto ya, como bien decía Carlos, parte de la información de medicamentos y parte de la información, vamos, medicamentos de uso humano y qué información hay de medicamentos de veterinaria en base de datos. Pero un enorme bloque de lo que tenemos en las farmacias es el considerado producto de parafarmacia, tanto financiado como puede ser el efecto de accesorio o el producto terapéutico, como otros no financiados como pueden ser complementos nutricionales, como pueden ser cosméticos, etc. Mirad, esta es la ficha de un producto de parafarmacia. Os informo un poco de la información que tenemos en función de los diferentes tipos de productos que hay, porque el mundo de la parafarmacia es bastante amplio. En este caso, este es un producto sanitario. Bueno, pues veis en la parte de la ficha, como veis, es parecida en general, tiene una estructura similar a medicamentos. Lógicamente, la información no es la misma. Tener en cuenta que en medicamentos tenemos una información, de hecho, en ocasiones es masiva. Tenemos una ficha técnica, tenemos artículos, ensayos, libros, referencias bibliográficas de todo tipo. Cuando entramos en el mundo de la parafarmacia, pues todo esto empieza a diluirse. Ya la ficha técnica no existe o bueno, pues tenemos en ocasiones documentos como los IFUs o informes, bueno, informes. Muchas veces
manuales de uso o folletos simplemente del propio laboratorio, cuando no simple y llanamente el etiquetado. Bueno, pues aquí en la ficha, igual que en medicamentos de uso humano, hay una zona en la pestaña de datos generales, la parte más de información administrativa del producto, pues tenemos el código nacional. Este es un producto financiado, por lo tanto incluimos también la información del precio, laboratorio, y tenemos 3 niveles de clasificación para los productos de parafarmacia. Y en esto estamos trabajando bastante porque buscar un medicamento de uso humano o de uso veterinario es relativamente sencillo, por nombre. Pero un producto de parafarmacia a veces, pues os pasará que buscar a veces un producto de parafarmacia en BotPlus puede resultar un poco complejo porque los nombres pues, son un poco intuitivos, por así decir. Entonces estamos, como os digo, potenciando un poco las clasificaciones de estos productos. Y ahora mismo tenemos 3 tipos de clasificación. En primer lugar, por tipo de producto. Estamos hablando de un producto sanitario, en este caso, pero también podríamos indicar aquí que sea un dietoterápico, que sea un biocida o que sea pues, un complemento, un producto alimenticio, cualquier cosa. En el caso de productos de parafarmacia financiados e incluidos en el nomenclator Alcántara, el nomenclator del Ministerio de Medicamentos y Efectos Accesorios o bien el de dietoterápicos, estos productos de parafarmacia tienen una clasificación particular en el nomenclator y la incluimos aquí para vuestra información. Y luego tenemos una clasificación propia del Consejo, que es lo que ahora se viene llamando en muchos foros esto de la categorización. Y bueno, pues estamos revisando esta clasificación para facilitar el que podáis encontrar productos de parafarmacia en base a su uso final. Es decir, pues estamos revisando de forma que, pues si yo quiero buscar materiales de cura y dentro de materiales de cura esparadrapos, pues que tenga todos los esparadrapos juntos, o todos los algodones, independientemente de que sean productos sanitarios o no. Esto, por ejemplo, lo veamos con el tema, acordaros, los complementos a base de productos a base de arándano rojo, que unas veces estaban identificados como productos sanitarios y otras veces como complementos nutricionales. Bueno, pues los estamos recodificando de forma que, independientemente del tipo de producto que tenga, pues todos los productos de arándano rojo, por ejemplo, estén dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, productos alimenticios por vía oral para problemas urinarios. Entonces, de forma que, más o menos por el fin último al que va destinado este producto, si bien no podemos hablar de indicaciones, pues os facilite el encontrarlos. Junto a esta información, como son productos financiados, pues nos encontramos posibles agrupaciones homogéneas que me van a permitir la sustitución de, en este caso, este esparadrapo por otro que o bien el Ministerio o bien la Comunidad Valenciana hubieran establecido como equivalentes, ahí con los precios en los cuales os pagarían, facturarían este producto. Y aquí tenemos datos, igual que en humana, en medicamentos de uso humano, los datos farmacéuticos estos famosos, datos codificados para comprobar si un producto está financiado o no, y en caso de estar financiado, cómo lo voy a tener que facturar. En este caso vemos que este producto, igual que en humana, tiene el dato INS, por lo tanto está incluido en la oferta, y es de aportación normal. Tenemos aquí, por ejemplo, otro producto sanitario. En este caso hemos aumentado un poquito más la información y, aparte de indicar que es un producto sanitario, ya especificamos que es de clase 1, el organismo notificado que lo ha registrado, la clasificación del Consejo, y tenemos ahí, por ejemplo, estamos trabajando ahora mucho en parafarmacia para incluir, al igual que en medicamentos, la información relativa a la imagen del producto. Como veis aquí, estas son imágenes que nos remiten los propios laboratorios. La de medicamentos la sacamos de la agencia, nos la hace de la agencia, y en el caso de productos de parafarmacia, estas imágenes del producto nos la traslada el laboratorio. En este caso también, por ejemplo, tenemos información relativa a la composición del producto de este producto sanitario. Aquí, por ejemplo, tenemos otro producto que es un dietoterápico. Un dietoterápico financiado, un alimento destinado al tratamiento de situaciones patológicas en humanos. Aquí, como os digo, pues también tienen agrupaciones homogéneas a nivel de Comunidad Valenciana, con el correspondiente precio de facturación. Y al igual que antes, vemos que es un dietoterápico que está incluido en la oferta, que se tiene que, para que esté incluido en la oferta, la receta debe de ir visada y que la aportación del usuario en este caso es nula. Le damos el dietoterápico sin que
el pague nada y posteriormente facturamos a la consejería. Otro ejemplo, aquí tenemos un producto alimenticio. Producto alimenticio que además es un subtipo es un complemento alimenticio. Este producto está registrado como complemento alimenticio. En este caso, aquí tenéis la clasificación, la categorización que hemos hecho. Es un producto que va destinado, según el laboratorio lo ha posicionado, en un complemento dirigido al sistema urinario. De hecho, si veis el nombre es bienestar urinario. Y en esta parte inferior, pues como podéis comprobar, tenéis la composición codificada. Composición que me permite, una vez que la tengo codificada, es, como veis en este botoncito de aquí, buscar interacciones, como hablábamos en el taller anterior, buscar interacciones entre medicamentos y productos de parafarmacia. Como hemos incluido en la composición, pues si un medicamento interacciona con cualquiera de los ingredientes de este complemento, pues me va a permitir establecer una interacción entre ellos. Una información adicional que incluimos para dietoterápicos, que tenemos un buscador específico que me permite algo habitual en la farmacia, que es poder, no quizás sustituir, pero por lo menos sí, porque la sustitución depende de la comunidad autónoma, pero algo bastante habitual, pues por ejemplo, que a mi paciente le han mandado un dietoterápico con sabor café y resulta que no le gusta el café y le gusta la vainilla. Entonces quiere que veamos si en vez de café pues podemos darle uno de vainilla, a ver si hay un producto similar con otro sabor, ¿no? Tenemos esta información de los sabores, la tenemos codificada, por lo tanto, como bien comentaba antes Carlos, gracias a esta codificación podemos luego hacer una serie de buscadores que me permitan el uso práctico de la información. Para acceder a este buscador tendríamos que entrar, como es un dietoterápico, por productos de parafarmacia financiados, dietoterápicos, y aquí tenemos buscador por saboredad. Al pinchar ahí se nos abre esta pantalla, que tiene 3 espacios fundamentales. En primer lugar, la clasificación oficial del dietoterápico, que en muchas ocasiones va relacionada con la propia patología del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos dietoterápicos para problemas de metabolismo de aminoácidos, completos, especiales. Tenemos una sección de edad, que no quiere decir la edad en la cual está autorizado el dietoterápico, sino la edad a partir de la cual está financiado. Lo vamos a ver un caso. Y aquí, como os digo, los sabores. Podemos elegir uno o varios sabores. Y tenemos la opción de indicar que quiero obtener un dietoterápico que solo tenga los sabores seleccionados o que tenga los seleccionados y alguno más. Por ejemplo, imaginaros que un paciente me dice que le gusta el capuchino, pues yo puedo marcar capuchino, decirle si solo lo quiere el dietoterápico que solo contenga capuchino o que pudiera contener capuchino y algún otro sabor. Vamos a ver este ejemplo. Nos preguntan una fórmula exenta en fenilalanina que esté financiada en un niño con 8 años fenilcetonúrico y que sepa vainilla. Bueno, pues en la parte de la clase buscaríamos el grupo de fórmula exenta en fenilalanina. En edad identificaríamos que el niño tiene 8 años, que queremos que esté financiado en esos 8 años, y dentro de sabores indicamos vainilla. Le decimos que bueno, pues puede contener vainilla o alguno más. Y a partir de ahí obtendríamos un listado con todos los dietoterápicos que cumplieran con estos tres requisitos. Y por terminar un poco la revisión de la parte de parafarmacia, comentaros un tema que llevamos ya 2 años trabajando, que es una clasificación enormemente compleja. Tener en cuenta que en medicamentos de uso humano partimos siempre de clasificaciones oficiales y en parafarmacia no hay clasificaciones oficiales, salvo en la parte que os digo de los productos financiados. Entonces tenemos una enorme cantidad de productos, estamos hablando ahora mismo, codificados en BotPlus hay más de 50.000 productos de parafarmacia, y además productos enormemente diferentes uno de otros. Entonces las clasificaciones muchas veces, pues el poder meter un producto concreto en un cajón determinado puede resultar un tanto complejo. Pero como os digo, es una clasificación que nos puede servir para buscar productos de parafarmacia más que por nombre, pues a través de esta clasificación. Para acceder a ella entraríamos por productos de parafarmacia y ahí tenemos la clasificación consejo. Esto es, como os digo, lo que llaman categorización ahora. Y ahora mismo tenemos esta estructura.
Es una estructura de tipo, es parecida, queremos darle una estructura similar a la ATC, a la clasificación de medicamentos, que es bastante utilizada y bastante sencilla de usar, y que es tipo árbol, en el cual se establece una rama fundamental y esa rama se va abriendo en diferentes ramas hijas hasta llegar al último nivel, de forma que en cada una de estas ramas pues, hay una serie de productos. Hemos revisado ya algunos de estos grupos, entonces, pues, por ejemplo, os quiero poner uno de los ejemplos que hemos revisado, pues complementos de administración por vía oral. Todos estos productos, que esto es bastante abundante en farmacia, todos estos complementos y otros productos alimenticios de administración oral para tratamiento de distintas indicaciones, por así decir, pues, por ejemplo, todo lo que son complementos alimenticios para temas de salud osteoarticular, como pueden ser los complementos con glucosamina, con cartílago de tiburón, pues temas, por ejemplo, de disurias, como pueden ser todos estos de cranberries. Bueno. Hemos revisado también, por ejemplo, el tema del mundo infantil. Entonces, bueno, pues hemos establecido, como veis, un grupo que es mundo infantil, en el cual tenemos, pues, productos para el cuidado de la piel del niño, alimentos para lactantes, productos para mujeres embarazadas y lactantes, productos para el propio niño y ropa, seguridad, accesorios, pues todo lo que son cadenitas y cosas de estas. Mirad, por ejemplo, otro de los grupos que hemos revisado es el de óptica. Vamos a ver un ejemplo que es, quiero conocer gafas de presbicia para pacientes con una dioptría. Bueno, pues aparte de poder buscar en VozPlus gafas y a ver qué me aparece, pues una forma que podría ser bastante cómoda es a través de esta clasificación consejo. Entro y dentro de esta clasificación consejo hay un grupo G que es óptica y acústica. Este G se divide en G01, salud ocular, y G02, salud del oído. Pues como las gafas es para el ojo, pues elegiríamos salud ocular. Se me abrirían distintos grupos dentro del G01 y uno de ellos es el G01E, gafas. Como quiero gafas para presbicia, pues ya elijo gafas. Y dentro de estas gafas, pues tenemos con protección solar, para presbicia, para ordenador. Bueno, pues me interesan las de presbicia. Y dentro de presbicia tenemos diferentes grupos ordenados por dioptrías. De igual manera, podríamos haber buscado aquí en el valor a buscar gafas y me saldrían los diferentes grupos que incluyan la palabra gafas en su nombre. Como quería gafas para presbicia de una dioptría, elegiría la lupita esta y obtendría un listado con todas las gafas que tienen están codificadas dentro de este grupo. Por ejemplo, aquí tenéis los diferentes códigos que tenemos. Entonces, de una forma relativamente sencilla, podemos, bueno, pues, ir... ¿Sí? Podemos ir incluyendo distintos criterios de clasificación para, como os digo, bueno, pues, intentar ordenar un poco este mundo enormemente complejo que es la parafarmacia. La parte de medicamentos de uso humano lo tenemos súper desarrollado. En veterinaria hemos empezado a hacer relativamente poco porque prácticamente hasta ayer casi, de hecho no existían ni códigos nacionales de veterinaria, al igual por ejemplo que no existen códigos de homeopatía, por eso no se incluyen productos de homeopatía en VozPlus. Y la parafarmacia, si bien tiene mucho desarrollo detrás, bueno, como os digo, vamos poquito a poquito mejorándola porque fundamentalmente además es uno de los temas en los cuales más desde nuestra profesión más podemos informar al usuario. Y una de las novedades también que vamos a incluir en el próximo parche de VozPlus, que como os comentaba Carlos, mi idea inicial es sacarlo en la primera quincena de mayo, en el cual pues, vamos a incluir esto de CISMED, y lo que os comentaba el otro día, ¿no? La revisión de lactancia, bueno, distintas novedades. Una de ellas es la inclusión de listados predefinidos. Estos listados, el objetivo es que con un simple clic obtengáis un listado de interés. Estos listados ya existen. Por ejemplo, si pincháis en Bot, tenéis una opción que se llama listados, los tenéis clasificados por tipo de producto, y entonces aquí, por ejemplo, tenéis el primero de ellos que os quiero enseñar es con dato farmacéutico. Pinchando aquí, me sale un cuadro en el cual yo puedo elegir el dato farmacéutico este que llevamos bastante rato hablando hoy. Si está financiado, si no está financiado, si es de visado, si es de aportación reducida, pues yo puedo sacar el listado de todos los medicamentos que incluyan uno de estos datos. Por ejemplo,
quiero obtener los medicamentos que requieran visado de inspección para poder dispensarlos. Bueno, pues una vez que abro este buscador, busco dentro de los desplegables el dato farmacéutico visado de inspección. Lo selecciono y una vez seleccionado obtengo el listado de todos los medicamentos de uso humano que tengo que dispensar con visado de inspección para que me los facture. Otro listado de interés os sirve para lo siguiente. Por ejemplo, medicamentos que quiero conocer un listado de aquellos medicamentos que superan el precio menor ajustado establecido por la Consejería de Sanidad. Mirad, tenemos un listado específico que es el que llamamos comparador de precios, en el cual cuando se nos abre nos dice que podemos obtener a través de este listado, a través de este buscador, un listado de medicamentos cuyo precio, por ejemplo, el precio sea mayor que el precio menor ajustado de la comunidad autónoma. O que sea mayor que el precio más bajo, que el precio menor. Simplemente con un clic le doy a buscar y me saca todos los medicamentos que el PVP-IVA, como veis aquí, este aripiprazol, supera el precio menor ajustado establecido por la comunidad. La Comunidad Valenciana me ha dicho que este medicamento, en la agrupación, el precio menor ajustado es 143 y este medicamento supera ese precio menor ajustado. Y otro listado de interés que incluimos aquí son los cambios de precios previstos para el mes siguiente, es decir, las bajadas voluntarias de los días 5 y 10 de cada mes. Por ejemplo, queremos conocer los medicamentos que van a cambiar de precio de forma previsible el próximo 1 de mayo. ¿Cómo accedo a este listado? Pues bueno, estos listados los tenéis en Portal Pharma, pero los tenéis también incluidos en BotPlus. De igual manera, pincho en listados, medicamentos de uso humano, con cambio de precio previsto. Y al pinchar ahí, se me abre un cuadro en el cual me indica la fecha en la cual yo quiero que se produzca el cambio de precio. ¿Qué medicamentos van a cambiar de precio el 1 de mayo? Al dar a buscar, me sale un listadito con todos los medicamentos que tienen previsto un cambio de precio. Miren aquí, por ejemplo, las dos presentaciones de Algidol, un Zaditen y un Decentan. Veis aquí los precios que tienen actualmente y en la columna de acá os aparecen los precios que van a tener a partir del 1 de mayo. En el caso del Algidol y del Decentan, pues como veis, aumentan de precio. Sin embargo, en el caso del Zaditen, el medicamento baja de precio, en este caso para ajustarse al precio más bajo de la agrupación. Pero aparte de estos listados que tenemos actualmente, una de las cosas que queremos incluir en el próximo parche son otros listados de interés que, como os digo, de forma rápida, simplemente con un clic, sacamos el listado. Por ejemplo, en este caso, medicamentos que no puedo usar mientras esté utilizando lentes de contacto. Es decir, medicamentos que, si estoy usando una lente de contacto, pues me tengo que retirar la lente y echarme el medicamento para evitar dañar la lente. O medicamentos no aptos para celíacos. O para intolerantes a la lactosa. Medicamentos no sustituibles. O que puedan provocar positivo en control antidopaje. También tenemos listados para medicamentos veterinarios, como veréis, cuando saquemos el parche, y otros que hemos hecho nuevos predefinidos para productos de parafarmacia. O sea, con esta información podemos, como os digo, de forma rápida, sacar este listado. Y ya lo último que os queríamos contar esta tarde es la información, el buscador más potente que hay en BotPlus, y que, bueno, pues que tiene la enorme ventaja de que es muy potente, pero el gran inconveniente de que al ser muy potente resulta en ocasiones bastante complejo de utilizar. En vez de compartir la pantalla, os voy a compartir ahora lo que es la herramienta, porque va a ser más sencillo que lo veamos a partir de ella. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Había alguna en el chat que ya hemos respondido? De momento nada, las del chat ya están resueltas y aprovecho para decirles que se animen, que os tienen ahora disponibles para que les resuelvan todas las dudas, así que no seáis tímidos y preguntad.
que Iván y Carlos os contestarán. A ver, que creo que hay una compañera que sí que nos va a preguntar algo. Si quieres, mientras ir explicando algo. Ah, vale. Que le gustaría ver el tema de las interacciones, nos comenta. Vale, perfecto. Mira, lo vimos en el curso anterior, pero repasamos rápidamente cómo podemos buscar una interacción. Ah, vale. Si es porque no pudiste estar en la otra formación, te lo explica Iván ahora rápido, ¿vale? Sí, pero, no, sin problema. pero está grabado y luego, si quieres, me escribes a formacion@micos.es, que yo te paso el enlace del... Ahora dejo por escrito el correo y os paso el enlace del vídeo de YouTube y todo lo que necesitéis. De todas maneras, os da Iván unas pinceladas rápidas. A ver, las interacciones lógicamente las tenemos recogidas en la ficha técnica y nosotros usamos mucho ficha técnica y usamos mucho un libro como es el Stockley, que tiene bastante información y muy buena sobre interacciones. Con esa información nosotros, lógicamente, en la ficha del medicamento, en la descripción, aquí incluimos un epígrafe concreto que es de interacciones. Este epígrafe es un resumen, aquí ni se os ocurra poneros a buscar interacciones. Aquí simplemente hablamos un poco del perfil de interacciones que tiene el medicamento. Si es un inductor enzimático, si es un sustrato, si se excreta por vía renal, qué fármacos le pueden afectar. Pero todo esto es muy general. Vale. Espera un segundito, que voy a intentar quitar aquí, que tenga mucho control, no vea los botones. En las fichas de los medicamentos y de los principios activos tenemos además un botoncito que veis aquí en la parte superior que es interacciones. Entonces, en este botón de interacciones, pinchando aquí, el programa me va a decir las interacciones que tiene, en este caso, el olmesartán. Estas interacciones además, aquí las tenemos, el listado, y como veis tienen una serie de pictogramas de color que de forma rápida me informan en relación a la importancia relativa que tiene la interacción. Típico semáforo, pues tenemos desde las verdes, que son las más leves, a las rojas, que son las graves, o que directamente se recomienda evitar la asociación. Si yo quiero saber más información de la interacción, pues es tan fácil como pinchar en el principio activo con el que interacciona y accedo a la ficha. Entonces, en esta ficha, en primer lugar, me indica los dos principios activos que interaccionan y quién tiene efecto sobre quién. En este caso, como veis, la flecha es bidireccional. Al isquireno afecta al mesartán y viceversa. Me describe aquí de forma general qué se está produciendo, una potenciación de la toxicidad, que se recomienda evitar la asociación y la importancia relativa que tiene esta interacción. Esta se considera importante, aunque solo en circunstancias especiales. Y luego en la parte inferior pues tenéis lo que es la ficha descriptiva de la interacción. Por el efecto que se produce, la importancia, el mecanismo y diferentes evidencias que se han registrado. Este botón de interacciones me es útil ¿cuándo? Pues cuando me viene un paciente, me dice que toma olmesartán y quiere saber con qué interacciona. Pero este caso no es el que suele darse en la farmacia. En la farmacia os viene un paciente y os dice tomo 3 medicamentos y quiero saber si interaccionan entre sí. Entonces tenemos dos formas de buscar esto. La forma lenta, que es ir uno por uno comprobando con el resto, que yo recomiendo que ni se os ocurra hacerla, y luego la forma rápida, que es a través de este buscador que tenéis aquí. Ves que aquí hay un botón que pone interacciones, pinchando ahí se me abre este cuadro. En este cuadro que veis aquí, en la parte de la izquierda yo voy a poder buscar medicamentos de mi paciente y una vez que los encuentro los selecciono y los paso a la derecha. Y aquí en elementos seleccionados voy a grabar la medicación de mi paciente. Imaginaros, por poner un caso sencillo, mi paciente toma Sintrom, le busco, lo selecciono, por ejemplo toma el primero y una vez seleccionado de la flecha verde y lo paso a la derecha. Y aparte de este Sintrom, esto tener cuidado, a veces es un pequeño pufillo. Como es una capa, a la que pinches un poquito fuera, se te cierra la pantalla. Vale. Y aquí, además de este, vamos a decir que toma hidrocortisona. Por ejemplo, hidrocortisona sistémica. Toma pastillas de hidrocortisona. Vale. Esta es la medicación que toma mi paciente.
Una vez que yo he grabado aquí toda la medicación, 2 medicamentos, 3, 5, 8, 10, los que tome, le doy al botón de ver interacción. Sí. Bueno, como veis, automáticamente el programa te determina las interacciones que hay entre los diferentes medicamentos. En este caso, entre acenocumarol y la hidrocortisona. Una interacción de tipo amarillo. De igual manera, si yo pincho dentro, accedería a la ficha que veíamos antes. Como veis, la búsqueda de interacciones es muy sencilla. ¿Más cosillas? De momento no tenemos más dudas. Aprovecho que estoy conectada otra vez para deciros que he dejado pegado en el chat el enlace al vídeo, ¿vale? Pero que igualmente, si tenéis cualquier duda, me lo podéis pedir, me llamáis. Bueno, yo soy Cristina, la mayoría ya lo sabéis, pero si no preguntáis por Cristina, que os pasan, o por formación que os pasan conmigo o con mi compañero Javier. Y eso, que el vídeo del nivel básico lo tenéis aquí. En un par de días estará colgado, o mañana incluso, el de hoy. Entonces, eso, cualquier cosa nos preguntáis, pero que os enviaré por correo el vídeo de hoy y todo, ¿vale? De momento no tenemos más dudas, Iván. Perfecto, pues vamos a ver la búsqueda libre. Hasta ahora todos los buscadores que hemos estado utilizando de forma general, el buscador por nombre código o los buscadores de los menús estos que os decía Carlos, pues medicamentos, fórmulas magistrales, aquí como veis tenéis un montón. Pues, por ejemplo, imaginaros actividades farmacológicas, pues puedo buscar principios activos por actividad farmacológica. Por ejemplo, búscame agonistas adrenérgicos alfa 1. Bueno, pues pincho y obtengo un listado de todos los principios activos que son agonistas adrenérgicos alfa 1. Pero en todos estos tipos de búsquedas, salvo en algunas, por ejemplo, como paciente indicación, que me permite meter varios tipos de informaciones, al final lo que estoy buscando son medicamentos por un único criterio de búsqueda. Por ejemplo, el listado que veíamos antes, imaginaros, en bot, listados, y veíamos por dato farmacéutico. Y digo, quiero que me busques medicamentos de visado de inspección. Pues es por régimen de aportación y visado de inspección. Pero imaginaos que me decís, quiero que tengan visado de inspección y que tengan aportación reducida. Yo no puedo elegir ya aquí dos datos. O sea, es decir, todos estos buscadores al final son sencillitos. Busco medicamentos en base a un criterio. Pero muchas veces las búsquedas pueden ser complejas. Imaginaros, quiero buscar medicamentos indicados en un niño de 8 años para el tratamiento de un asma y que ese medicamento sea financiado, que sea de aportación reducida y que no tenga lactosa. Pues esta búsqueda ya es compleja. Para hacer este tipo de búsquedas tenemos un buscador, que es la búsqueda libre, que es esta que tenéis aquí, que es maravillosa cuando se sabe usar, pero el problema que tiene es que es un pelín compleja de usar. Y es un pelín compleja de usar por dos razones. En primer lugar, porque, como os digo, en esta búsqueda podemos incluir todos los criterios que se recogen en BotPlus. Criterios que son enormes, como habéis visto, tenemos gran cantidad de información codificada. Por ejemplo, los datos farmacéuticos, pues todos los que hay. Composición, pues cuando pincho en composición, aquí tenéis todos los principios activos. Es decir, es complicado en primer lugar encontrar un dato concreto porque en muchas ocasiones no sabéis dónde está, no sabéis dónde buscarlo. Y en segundo lugar tenemos otro problema adicional, que es que muchas veces no sabéis traducir la información. Quiero decir, hoy os he explicado, por ejemplo, si yo quiero buscar medicamentos financiados, pues lo lógico y lo natural es que vosotros entréis aquí y busquéis financiado y no lo vais a encontrar. ¿Por qué? Porque yo el concepto financiado no lo llamo financiado, lo llamo incluido la oferta al sistema. Como esto no pone financiado, no lo vais a encontrar, salvo que sepáis que este mensaje de incluido la oferta al sistema significa financiado. Por lo tanto, esta búsqueda, como os digo, es un poco compleja. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues mirad, yo os voy a contar ahora mismo lo que hay. Y esto que os voy a contar os vale para este año que viene. Nuestro objetivo es que BotPlus 2022 lo vamos a modernizar desde el punto de vista funcional y vamos a intentar que sea lo más sencillo posible. Y en vez de buscaros una pantalla como esta llena de iconos desplegables, lo que os vamos a presentar es una especie de formulario más parecido a esto, que esto es bastante más sencillo de usar. Al final son una serie de checks y una serie de cuadros en los cuales yo busco información, hago clics y esto es muy fácil. Imaginaos que quiero un medicamento para un absceso cutáneo en un paciente insuficiente hepático
una paciente que está embarazada y que es intolerante al gluten. Pues mirar, he hecho una búsqueda bastante compleja con una búsqueda de una enfermedad y 3 clics. Eso es lo que queremos que nuestra búsqueda libre futura haga. Pero ahora mismo, desgraciadamente, tenemos esta búsqueda libre, que es muy potente, pero que viene de histórico. Os digo cómo hacer una búsqueda a través de este buscador. Cuando abrís, en primer lugar, en la parte superior, vais a ver que hay 3 iconos para buscar medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario o productos de parafarmacia. Esto es una especie de cajón archivador, de archivador con cajones. Cada uno de estos es un cajón. Si yo pincho en veterinaria, me cambia la pantalla. Si pincho en parafarmacia, me cambia el resto de la pantalla. Es decir, las opciones son diferentes. Tenemos predefinido siempre buscar uso humano, que es lo que, digamos, más se está usando de forma habitual. Dentro de uso humano hay 2 pestañitas, medicamentos y principios activos. Podemos buscar estas 2 opciones. A nivel de veterinaria solo podemos buscar medicamentos y a nivel de productos de parafarmacia solo los productos. Me voy a centrar en el manejo de uso humano, pero el resto funciona igual. La forma de aprender a usar esto básicamente es ir entrando e ir viendo las distintas opciones que tenéis. Si os fijáis en medicamentos hay una serie de iconos que no tienen por qué coincidir con los de principios activos. ¿Veis? Algunos que sí, pero hay otros que no. ¿Veis? Actividad farmacológica, no aparecen medicamentos. Bueno, cada uno de estos iconos agrupa una serie de datos de los que tenemos codificados en BotPlus. Por ejemplo, si yo pincho en datos generales, aquí en este combo desplegable, yo tengo los diferentes campos que puedo añadir. Por ejemplo, puedo buscar un código nacional concreto, medicamentos con un estado de autorización, los quiero autorizados, anulados, con una forma farmacéutica concreta, con un grupo terapéutico concreto, grupo ATC, laboratorio, unidades, vía de administración. Como veis, en datos generales hay información fundamentalmente de carácter administrativo. Datos farmacéuticos, pues son todos estos datos que veíamos codificados y que hacen referencia a condiciones de dispensación y facturación. Pues, por ejemplo, si es con visado de inspección, por ejemplo, si es de anotación en libro de estupefacientes o en recetario, si es de aportación reducida, diagnóstico hospitalario, estupefaciente. Como digo, esto podéis ir viendo las distintas opciones que hay. Composición. Pues aquí en composición incluimos todos los principios activos de la base de datos. Advertencias. Pues aquí hay un montón y algunas de interés. Por ejemplo, las 3 primeras. Si lo puedo administrar con o sin alimentos. Aportación reducida solo para pacientes con hipercolesterolemia. Si el medicamento está adaptado para personas que tienen problemas para tragar. Si puedo partir el comprimido o no. O no está adaptado, lo tengo que tomar entero. Seguridad en embarazo, deporte. Si puede producir ototoxicidad. Seguridad en lactancia. Bueno, como veis hay un montón de mensajes de advertencia que puedo añadir. Patologías, pues aquí están las diferentes enfermedades que puedo añadir y dónde están. Seguridad en niños. Bueno, pues como veis hay un montón de información aquí. Entonces, una vez que yo elijo el dato que yo quiero buscar, lo añado a mis condiciones de búsqueda que van a aparecer aquí. Por ejemplo, imaginaros, quiero buscar medicamentos financiados. Pues mira, yo sé que está financiado, está en dato farmacéutico. Iván me dijo que se llamaba incluido en la oferta. Lo selecciono del combo desplegable y lo añado a través de este botoncito que veis aquí. Y lo tengo ahí. Medicamentos incluidos en la oferta. ¿Qué más quiero? Pues que sean de aportación reducida. Pues elijo aportación reducida también en datos farmacéuticos. Selecciono y añado una segunda condición. Y voy añadiendo condiciones. Y una vez que tengo todas las condiciones añadidas, pues aquí tenéis otras, por ejemplo, para el Estado, si queréis todos o los comercializados. Bueno, una vez que tengo las condiciones que yo quiero, le doy a buscar y la base de datos me devuelve todos los medicamentos que cumplen esos 2 criterios. Como veis, 5.300. Medicamentos financiados de aportación reducida. Esto, como os digo, es un pelín compleja de usar, pero bueno, poquito a poquito pues se va
se va aprendiendo simplemente con el uso. Lo que pasa es que os queda un año para aprender a usarla. Luego vamos a intentar que sea lo más sencilla posible. Vamos a ver algún ejemplo práctico más. Vale. Mira, por ejemplo, vamos a buscar toallitas para la limpieza de los párpados que pertenezcan al laboratorio Viñas. Pues, a ver, vamos a hacer la búsqueda en BotPlus. Mirad, pincharíamos en libre. Son productos para limpieza de los párpados. Estos productos no son medicamentos, son productos de parafarmacia. Entonces, de estos 3 bloques elegiríamos productos de parafarmacia. Que vayan destinadas a la limpieza de párpados. Pues eso está dentro de lo que llamamos la clasificación consejo. Hay un grupo concreto. Aquí damos clasificación consejo. Y en clasificación consejo buscaríamos ese grupo de productos para limpieza de los párpados. Un gran problema que tienen los combos desplegables es que no me dejan buscar palabras intermedias. O sea, si yo pincho a la G, se me va a la G, pero si yo busco salud ocular, ya no encuentra salud, porque no hay ninguno que empiece por salud. Tendríamos más o menos que sabernos el grupo. Pues es G01, un momentito que miro a ver cuál tenemos codificado. G01AA. Mirad, hay un grupo que es óptica y acústica, el que veíamos, G01A, salud ocular, productos para la higiene ocular, productos para limpieza de párpados. Lo elijo. Y una vez que lo elijo, lo añado. Y el segundo criterio era que perteneciera al laboratorio Viñas. Pues dentro de datos generales hay una opción que es laboratorio. Elijo laboratorio y ahora selecciono el laboratorio que quiera. Escribo Viñas, aquí tengo Viñas. Y lo añado. Entonces ya tengo 2 criterios. Productos para limpieza de párpados y que pertenezcan al laboratorio Viñas. Y cuando lo doy a buscar, pues me aparecen estos. Comprobamos uno de ellos, por ejemplo. Veis que este es el producto para la limpieza de párpados y, como bien decíamos, pertenece a este laboratorio. Otro ejemplo. Medicamentos financiados con Evastina que puedo recomendar a un paciente celíaco. Fijaros, estos son 3 criterios. Uno, que el medicamento esté financiado. Otro, que tenga Evastina. Y otro, que pueda recomendar a un paciente celíaco. ¿Vale? Pues vamos a ver. Nos vamos a búsqueda libre. Eran medicamentos de uso humano, pues quedamos en uso humano. Que contengan Evastina, pues la Evastina está en composición. Selecciono composición y en principio activo elijo el principio activo. Busco la Evastina y lo añado a través de este botón. Ahora voy a buscar todos los medicamentos con Evastina. Pueden estar financiados o no. Vamos a añadir el segundo criterio, que es que estén financiados. ¿Dónde está lo de financiado? Dato farmacéutico. Y ahora despliego y selecciono incluido en la oferta del sistema. Ya tengo 2 criterios. Medicamentos que tienen Evastina y que están incluidos en la oferta del sistema. Y el tercer criterio era que sean aptos para un paciente celíaco. Podríamos hacer 2 cosas, y es en composición, añadir que no tenga gluten, pero el problema es que el gluten puede estar en gluten o en otros excipientes, como pueden ser almidones de trigo, de centeno, de cebada. Hay un mensajito de advertencia que veríais si vais abriendo, que es... Aquí le tenemos.
mirad. Precaución en pacientes celíacos. Este medicamento contiene gluten o almidones de gluten. Todos los medicamentos que no son aptos en celíacos llevan este mensaje. Como yo quiero medicamentos con Ebastina y financiados, quiero que además no tengan este mensaje, porque el medicamento quiero que sea apto en pacientes celíacos. Por lo tanto, este mensaje tenemos que añadirlo en negativo. Es decir, no quiero que tengan Ebastina, que estén financiados y que tengas que tener precaución en pacientes celíacos. Quiero que no tengas precaución en pacientes celíacos. ¿Cómo lo añado en negativo? Pues aquí tenemos el I y aquí tenemos el no. Si marco el no, ahora cuando lo añada, veis que me dice que tiene Ebastina, tiene incluido en la oferta y no tiene precaución en pacientes celíacos. Y aquí tengo los diferentes medicamentos con Ebastina que podría recomendar en un paciente celíaco. Bueno, como veis, la búsqueda libre es un pelín compleja, pero me permite hacer búsquedas de este tipo que pueden ser bastante complejas. Por nuestra parte, poco más tenemos que contaros. Agradeceros una vez más enormemente tanto a vosotros por asistir como al propio colegio por la organización, pues haber pasado este rato con vosotros, quedando a la espera de cualquier duda, sugerencia, crítica, queja, eso por supuesto, tanto ahora como no os lo he puesto, pero bueno, aunque la presentación de todos modos también se la puedo pasar a Cristina. Esperad que os comparto pantalla. Si quieres, si me la pasas, yo se la cuelgo en Aula Pharma y así tienen todo el material. Sí, que seguramente alguien me preguntará. La otra te la mandé, ¿verdad, Cristina? Sí. Vale, Les he vuelto a colgar de todas maneras la guía que me pasasteis, les he vuelto correcto. para este curso, ¿vale? Entonces, ellos tienen allí todo el material en Aula Pharma colgado, pero bueno, si nos surge cualquier duda que nosotros desde el CIM no les sepamos contestar, que en principio nosotros utilizamos bastante la herramienta y las cosas básicas sí que las conocemos, intentamos darle también solución. Seguro. Si no, bueno, si no os las pongo de todos trasladamos. Modos cualquier comentario que nos queráis hacer sobre manejo de la herramienta, sobre mejoras, sugerencias, pues también os ponemos en nuestra dirección de correo electrónico con @redpharma. Y bueno, pues cualquier comentario que nos hagáis siempre es más que bienvenido porque eso es lo que nos permite ir mejorando la herramienta poco a poco. Exacto, y aprovecho también para deciros que cualquier cosa que se os ocurra, que nos escribáis bien a formación o bien al correo del CIM o nos llaméis, porque mil veces pues a lo mejor hay cosas que no se os ocurren, pero a lo mejor me puedes sacar un listado de las especialidades que necesiten receta de este principio activo, me puedes sacar un listado de las que no, o me puedes decir, yo qué sé, con qué interaccionan los anticonceptivos orales, que es una cosa que hemos mirado mil veces, y todas estas cosas os podemos no solo proporcionaros el servicio, que es para lo que estamos aquí, sino también ayudaros a que vosotros aprendáis a utilizar la herramienta que a nosotros nos ayuda muchísimo. O sea, el 85% de las consultas, no sé si tantas, pero el 80% por lo menos sí, que recibimos en el CIM las resolvemos con BotPlus, así que me gustaría que vosotros como colegiados entendieseis lo útil que es para nosotros la herramienta y todo el partido que se le puede sacar. Así que en parte ese era el objetivo de los talleres. Espero pronto volver a organizar otros talleres en unos meses, el año que viene cuando se pueda, con las novedades que hayáis incorporado a la herramienta, que tengo muchas ganas de verlas. Y nada, que muchísimas gracias. Pues nada, si no tenéis nada más, lo dicho, un placer y nada, quedamos para el año que viene. Muy bien, encantada. Vale, un saludo pues a todos y nada, que vaya bien y bueno, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Muy bien, muchísimas gracias Iván y muchísimas gracias Carlos. Un placer, buenas tardes. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.